Empezaré con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que van rumbo al paradero del bus con un trote medio lento, medio rápido, así como cuando no quieren que nadie se dé cuenta de que van tarde y justo pasa a su lado el bus que necesitan? Empiezan a acelerar el paso, hasta que notan que ya van corriendo como si no hubiera un mañana. Se sienten en una carrera y saben que su meta es subir a su bus. En realidad no tengo que decirles qué pasa después. Existen dos opciones. Primero, o son muy suertudos o corren como Usain Bolt y lo alcanzan, o segundo, como a la gente común le pasa, no lo alcanzan. Llegan tarde a su destino, viven profundos momentos de angustia y en general andan con un genio bastante explosivo. Lo peor de todo es ese sentimiento tras ver al bus yéndose. Una mezcla entre frustración, humillación y definitivamente mucha impotencia. ¿Cuántas veces les ha pasado? ¿1, 10, 30 veces? Dejémoslo en bastantes. Si nos ponemos a pensar en la misma situación, pero en el caso de una persona con discapacidad, ¿cómo se imagina el acontecimiento? Supongamos que es una persona con silla de ruedas. También necesita alcanzar el bus, pero ¿cómo lo haría? Si ustedes no pudieron subirse al bus por sí mismos, ¿se imaginan esa persona? Adicional, aclaremos que necesita cambiar de andén, pero a que no adivina. No hay una rampa que le permita cambiar de andén fácilmente. ¡Qué impotencia!, ¿no? Teniendo en cuenta que el diseño actual de los buses que circulan en Bogotá, por ejemplo, ¿cómo se subirá rápidamente? ¿Podría? La respuesta, sin duda alguna, es no. Esa persona no podría subirse al bus. Necesitaría al menos una persona aparte que le ayude, lo cual toma tiempo. Teniendo en cuenta que según ONU Habitat, para las personas con discapacidad, cualquier lugar, espacio, artículo o servicio, sea físico o virtual, que pueda ser fácilmente aprovechado, alcanzado, interactuado, entendido o utilizado por personas con discapacidad, se considera accesible. Pues bien, es posible afirmar que la accesibilidad no es únicamente un derecho inherente de las personas con discapacidad, sino que representa un proceso a nivel mundial que implica una forma de asegurar que las personas con discapacidad son capaces de ejercer todos sus derechos y libertades fundamentales y están empoderadas para participar de lleno en la sociedad en términos iguales con respecto a los demás. A nivel mundial, hay 3 documentos que han guiado el entendimiento y promoción de la accesibilidad en el marco de las políticas de las Naciones Unidas: el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. La importancia de estos documentos radica en que buscan que los gobiernos y la comunidad internacional reconozcan la importancia de la accesibilidad, asegurando la igualdad de oportunidades, empoderándonos a vivir independientemente y participar de manera activa en todos los aspectos de la vida. Según cifras del DANE, hacia el año 2018 en Bogotá se registraron 189.177 personas con discapacidad, que representan el 2.64% de la población. Pero, ¿qué tal si hablamos de Colombia? En el censo del 2005 se registraron 2.624.898, el 6.3% del total de Colombia. Es decir, 2.624.898 personas que día a día tienen inconvenientes para desplazarse a su lugar de trabajo, para llegar al lugar donde estudian, que no pueden cruzar la calle por miedo a sufrir algún accidente. 2.624.898 millones de personas que no pueden cambiar de andén sin ayuda, que no pueden subirse a un bus por sí solas, que no pueden conocer ni siquiera el segundo nivel de distintos edificios. A pesar de las cifras proporcionadas por el DANE, según el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, RLC-PD, creado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el país hay solo 1.121.274 individuos registrados con una discapacidad. A partir de estas cifras podemos concluir que ni el gobierno nacional tiene claro cuántas personas con discapacidad hay en Colombia. Los datos del DANE no concuerdan con los del Ministerio de Salud, lo cual explicaría por qué no se llevan a cabo las medidas necesarias en atención a personas con discapacidad. En Colombia no se tiene una dimensión acertada. Digamos que el gobierno está tomando cartas en el asunto. Si hoy les preguntara qué es el IDU, ¿cuántos me responderían correctamente? Me ahorraré la decepción y les diré que el IDU es el Instituto de Desarrollo Urbano, un establecimiento público creado por la Alcaldía de Bogotá que se encarga de garantizar la autonomía en la movilidad de las personas con discapacidad, ya sea física, visual, motriz y o cognitiva. Es una prioridad para la administración distrital. Afortunadamente ha venido construyendo espacios públicos que cumplen con los más altos estándares internacionales de calidad en términos de rampas, vías de circulación horizontal, bordillos, pasamanos y agarraderas,
cruces peatonales a nivel y elevados, puentes peatonales y pasos subterráneos, paraderos accesibles para el transporte público, colectivo y masivo de pasajeros. Se han planteado diferentes leyes que pretenden buscar una mejora en el desarrollo urbano para personas con discapacidad. Artículo 47 de la Ley 361 de 1997, eliminación de barreras arquitectónicas, e incluso el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia. ¿Para qué sirven todas esas leyes si al fin y al cabo las personas con discapacidad continúan teniendo inconvenientes en su diario vivir, condicionado por el entorno urbano en el que se desarrollan? Ustedes creen que esta situación es ajena, ¿verdad? Que eso no sucede en sus entornos cercanos. Para demostrarles que sí, miren a su alrededor, el lugar donde estudian. ¿No les pareció un poco ilógico que en esta sede de la universidad, enfocada en ciencias de la salud, que cuenta con carreras interesadas en la rehabilitación y el bienestar médico de las personas, no haya una debida inclusión para aquellos estudiantes con discapacidad? Porque si hablamos de tener video BIM, clases virtuales, salones más lujosos, espacios más amplios, no hablamos también de aquellos que no pueden gozar plenamente de estos recursos. ¿Por qué no invertimos un poco más de nuestro tiempo pensando en una solución para que todos los estudiantes puedan disfrutar plenamente de estas estructuras sin sentirse excluidos? La importancia de pensar en el desarrollo urbano radica en que son millones de personas las que viven en centros urbanos, 6.25 billones de personas, 15% de ellas con discapacidad vivirán en centros urbanos para el 2050. Todo empieza con la transformación de las carreteras y viviendas hasta edificios, espacios públicos, servicios urbanos, básicos como saneamiento, agua, salud, educación y transporte. Se han creado diferentes teorías en las cuales este problema pueda ser solucionado, ya que afecta de manera drástica a la población con discapacidad. Como primera propuesta se establece que el servicio de buses de SITP se rediseñe conceptualmente. Esta propuesta consiste en unir los servicios de Transmilenio con SITP para proporcionar nuevas rutas donde el transporte sea mucho más fácil y organizado y que así no se creen disturbios entre los ciudadanos. De esta manera se podría obtener un transporte más ordenado que le facilite a las personas con discapacidad su movilidad. Por otro lado, se menciona que otro facilitador ante este problema son los andenes, ya que varios de los mismos no tienen medidas adecuadas para que una persona con discapacidad logre pasar por estos, haciendo muy difícil la movilidad para ellos. Ante esto, se espera ampliar los andenes a una medida adecuada para que una silla de ruedas logre pasar a través del mismo, minimizando así los carriles de los carros para que la movilización por carros particulares se reduzca y a su vez ayude al medio ambiente. Ciudades en Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica reconocen la necesidad urgente de emprender una transformación radical en términos de movilidad. Sin embargo, muchos de nosotros sabemos de todos los cambios realizados en países como China, Estados Unidos, España y demás, pero en realidad no conocemos mucho de los cambios estructurales a nivel latinoamericano. Para no ir tan lejos, hablaré rápidamente sobre un proyecto en Costa Rica, Sendero para Todos en el Parque Nacional, en donde el objetivo era construir un sendero con accesibilidad universal que permita ofrecer a las personas con discapacidad la posibilidad de recorrer un parque nacional de manera cómoda y segura. ¿Por qué existen pocas personas interesadas en el desarrollo urbano inclusivo? La respuesta es simple: a pocas personas les afecta. No sienten la necesidad de aportar una solución porque no se ven directamente implicadas en esta problemática. A veces me incluyo. Sin duda alguna, el ser humano de manera genérica contempla primero su bienestar y después si se preocupa por el de los demás. Eso no significa que no exista nadie intentando desarrollar un proyecto que permita adaptar el entorno urbano a las personas con discapacidad. Como dije antes, son pocas pero existen. Les invito a crear conciencia de la capacidad que cada uno tiene como participante y promotor de ideales inclusivos. Sean de aquellos pocos que piensan en el desarrollo urbano como un medio para volver este mundo más igualitario y humano, para que de esta forma se sientan orgullosos al responder a la pregunta: ¿qué has aportado tú?